Este punto doctrinal es un tema crucial. Es una reforma al pensamiento de la ley judía. Este capítulo también nos enseña, este pasaje también nos enseña sobre el capitán de nuestra salvación, algunas características muy importantes. Ya lo tienen, Hebreos capítulo 7, 1 al 22. Vamos a ir leyendo poco a poco los versículos, pero quiero que veamos un versículo anterior donde nos quedamos la semana pasada. Es Hebreos 6:20. Escuchen con atención, ¿qué dice Hebreos 6:20? Síganme con su vista, por favor. Dice así: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Adoremos al Señor con una oración. Padre, pedimos tu gracia, tu dirección en esta hora. Háblanos, ilumínanos y muéstranos a Cristo. Amén. Ahí nos quedamos la semana pasada, que Jesús entró hasta el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, que fue el lugar sagrado, el lugar santo que Dios instituyó. Era una carpa en medio del desierto, donde Dios manifestaba su gloria y su presencia, y no cualquier persona podía acceder. Solo los sacerdotes entraban hasta el atrio del lugar santo, y solo los sumos sacerdotes entraban hasta el lugar santísimo una vez cada año. Y si se les hallaba faltos en algún área moral, entonces morían. Pero Jesús dice que fue hecho sumo sacerdote y que entró hasta el lugar santo. Y por esa entrada se rasgó el velo que dividía ambos lugares y que impedía el acceso. El Señor Jesús, como sumo sacerdote, entró, lo rompió y nos dio acceso a ese lugar. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí creo que podemos decir gloria al Señor, amén. Sin embargo, hay un problema legal, porque legalmente solo los sacerdotes, o bueno, solo los sumos sacerdotes podían entrar. La pregunta es, ¿quién le dio el derecho a Jesús de ser sumo sacerdote? Porque legalmente, según la ley de Moisés, solamente podían ser sacerdotes los descendientes de una familia. Sí, así era en el Antiguo Testamento, así era en la ley de Moisés. Solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. ¿Ok? Aarón pertenecía a una tribu, a una tribu de Israel, que era una organización política, familiar, llamada Leví. Eran levitas, de ahí viene el título levitas. Y los levitas eran dedicados exclusivamente al servicio de la casa del Señor. Algunos se dedicaban exclusivamente a limpiar. Otros levitas se dedicaban exclusivamente, no tenían otra labor en la vida más que cantar alabanzas al Señor. Otros levitas se dedicaban exclusivamente a limpiar los utensilios de la casa del Señor. Pero había una familia de los levitas, que son hijos de Aarón, que eran levitas, pero que exclusivamente se dedicaban al sacerdocio a Jehová. Y cuando analizamos la genealogía de Jesucristo, nos preguntamos, ¿cómo es posible que a Jesús se le llama sacerdote si Jesús no es de la tribu de Leví? ¿Alguien sabe de qué tribu era Jesús? De Judá. De Judá nunca hubo ningún sacerdote. Entonces suena muy bonito decir, Jesús entró como sumo sacerdote ante el atrio celestial y se presentó a sí mismo por cada uno de nosotros. Sí, pero en el sistema de Dios nada ocurre fuera de la ley. Todo debe ser justificado, porque si no cualquiera pudiera autonombrarse, ¿verdad? Jesús no vino para quitar la ley, Jesús vino para cumplirla. Entonces, aquí el escritor a los Hebreos esgrima uno de los más grandes argumentos para la fe cristiana, dejando atrás las doctrinas básicas y elementales, el ABC que todos en algún momento debemos de pisar,
dentro del discipulado cristiano, ahora tenemos que avanzar hacia otro tema más avanzado en la cristología. Esto es el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, quiero que tú veas, amado hermano, hermana, por qué creemos que Jesús es sacerdote. Y no solo es sacerdote como hubo muchos en la tierra, sino que es el sacerdote de un nuevo pacto. Ese es el tema de hoy. Jesús, el sumo sacerdote de un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no solo llenó un vacío o cumplió una función, sino que instituyó un nuevo y mejor sistema. Y vamos a ver algunos detalles. No están aquí en Hebreos, pero en el contexto general del Evangelio lo podemos ver. Por ejemplo, ¿por qué se bautizó Jesús? Específicamente a sus 30 años de edad. ¿Por qué se bautizó el Señor Jesús? Y hay diferentes teorías. El bautismo de Juan, que es el bautismo que tuvo el Señor Jesús, el bautismo de Juan, era para arrepentimiento y perdón de pecados. La pregunta es, ¿por qué se bautizó Jesús si Jesús no cometió pecado? Algunos dicen, hay una teoría que es la teoría del ejemplo. Sin embargo, ¿el ejemplo de qué si Jesús no cometió pecado? Y hermanos, no me quiero detener mucho en ese punto porque solo es transitorio y quiero decirles algo. Los sacerdotes, aunque por sangre, por descendencia ya eran sacerdotes por derecho, no ejercían el sacerdocio hasta que cumplían los 30 años de edad. Y cuando cumplían los 30 años de edad, debían pasar por un ritual podríamos decir similar al del bautismo, ¿ok? Que era un ritual de iniciación. Jesucristo, cuando pide ser bautizado, no pide ser bautizado para perdón de sus pecados, porque Él no cometió pecado. Jesús pide ser bautizado porque Él tenía 30 años de edad y Él sabía que por derecho podía empezar a ejercer el sacerdocio. Un sacerdocio no según la ley de Moisés, no según Levítico, pero Jesús está en edad de ser sacerdote. Y Jesús se bautiza iniciando como un ritual de iniciación su ministerio como profeta, su ministerio como rey y su ministerio como sacerdote. Entonces, el pueblo cristiano debe de proclamar la verdad de que Jesús, con todo derecho, fue sacerdote. Ok, vamos bien, pero todavía hay un problema. No fue instituido según la ley dada en Levítico. ¿Por qué? Porque no era de la tribu de Leví. Entonces, hermanos, Hebreos no se saca una carta de la manga como para tratar de justificar un hecho del pasado. Hebreos analiza todo el Antiguo Testamento y encuentra una razón antiguo testamentaria dada por Dios, directamente por Dios, por profecía del Espíritu de Dios, para decir y justificar que el Mesías iba a ser sacerdote, pero no según Leví, sino según un personaje muy misterioso que ahorita vamos a analizar. Y quiero que conmigo lean el Salmo 110, por favor. Vamos todos al Salmo 110. No pierdan de vista Hebreos 7, porque todavía no hemos leído los versículos correspondientes. No lo pierdan de vista, pongan el separador. Salmo 110. Y esto nos va a dar entrada al gran alegato del escritor de Hebreos. Salmo 110. Y vamos a leer del 1 al 4. Vamos a leerlo de manera alternada, por favor. Quiero comenzar yo, ustedes el 2, un servidor el 3, y nos unimos juntos en el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Amén. Comienzo yo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ustedes. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud juntos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el salmista David
por inspiración del Espíritu de Dios, escribe una profecía. Porque vean, desde el versículo 1 entra de manera muy fuerte y contundente. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto más adelante se resuelve en el Nuevo Testamento, cuando se les pregunta a los interlocutores, opositores de la fe: Jehová dijo a mi Señor. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del mismo rey David? ¿O está hablando de alguien más grande que David? Que curiosamente es descendiente de David, pero es más grande que David. Está hablando del Mesías, que más adelante vamos a ver que es Jesucristo, el Mesías. Se revela en Jesucristo el Mesías. Entonces, si ya vimos que está hablando del Mesías prometido, vamos al versículo 4 y vean cómo dice: juró Jehová. No solamente es una promesa, es un juramento. Todos los hombres, cuando llegamos a realizar un juramento, y por eso aclaro, la Biblia nos enseña que no debemos de jurar a la ligera, porque un juramento va en serio. Pero todos los hombres, cuando llegamos a jurar, juramos por algo o alguien más grande que nosotros, ¿cierto? Para decir: esto es palabra certera, juro por alguien más grande que yo o algo más grande que yo. Y por eso sabemos que no debemos de tomarlo a la ligera, ¿sí? Pero el Señor Dios, no teniendo a alguien más grande que Él para jurar, juró por sí mismo. Juró Jehová por su propio nombre. Él está empeñando su nombre, su reputación, su deidad. Es decir, que si Dios falla en esto, deja de ser Dios. A ese nivel Dios está jurando, ¿sí? Juró Jehová y no se arrepentirá. O sea, Dios va en serio con esto. Tú eres sacerdote para siempre. ¿De quién o a quién le está diciendo? Al Mesías. Al Mesías. A ti, al Mesías, le está diciendo: yo Jehová, yo Señor Dios, a ti, Mesías, te constituyo sacerdote. Pero vean esta cláusula: para siempre. No es un sacerdocio que va a durar un periodo de tiempo, es para siempre. Estamos hablando de la era de David, 900 antes de Cristo, el auge de la religión judía. Te constituyo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aparece aquí un personaje, vamos a analizarlo. Vamos a Hebreos, por favor, regresamos a Hebreos, capítulo 7. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Por qué Dios lo toma como referencia para ligarlo directamente con el Mesías y decir: el Mesías va a ser sacerdote, pero no según Leví, sino según Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, Hebreos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1. Yo les digo dónde nos detenemos y quiero que lo leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. Porque este Melquisedec, ahí está, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese es Melquisedec. Melquisedec, características: rey de Salem. ¿Dónde queda Salem? ¿Dónde quedaba Salem? Es un lugar antiguo que con el tiempo fue cambiando de nombre. Tierra de los jebuseos, cananitas o cananeos. Corresponde al área de Jerusalén, que después, en la época de David, fue conquistada por Israel
y se convirtió en la capital política y religiosa del pueblo. Salem es Jerusalén. El antiguo rey que vivía ahí se llamaba Melquisedec. Hubo un personaje que no sabemos más detalles, aparece en el libro de Génesis, en la época de Abraham, y no hay más detalles, dice sin genealogía. No sabemos quién es su mamá, quién es su papá, quién es su bisabuela, no sabemos nada. Pero sabemos que era rey de Salem y que se le nombraba o se le reconocía como rey de justicia y rey de paz. Oigan, no pertenecía al pueblo de Israel, no era descendiente de Abraham, era un jebuseo, posiblemente un jebuseo que vivía en Canaán, pero que conocía al Dios Altísimo, que le servía, que era rey instituido por Dios, y no solamente era rey, era un rey sacerdote. Y era un sacerdote que servía al Dios Altísimo. No sabemos sus rituales específicos, sabemos que era al Dios verdadero. No hay más detalles, solo que era rey de justicia, rey en Salem y rey de paz. No tiene principio, no sabemos su fin. Ese es Melquisedec. Algunos han tratado de alegorizar al grado de decir que Melquisedec no fue un personaje real y que Melquisedec solo es un ser espiritual que representa a Jesucristo, o que incluso era el mismo Señor Jesucristo que se preapareció, una teofanía. Hermanos, yo no lo creo tan así, porque se le pone una limitación geopolítica. Salem era rey, era un hombre reconocido del mundo antiguo. Yo creo que fue un personaje real, humano, pero que prefigura algo que iba a venir, que Dios utiliza como una prefigura. Esto es una sombra, es un tipo. En la interpretación bíblica se le llama un tipo. Un tipo que va a tener un cumplimiento, o llamado teóricamente un antitipo, en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que todo tipo en el Antiguo Testamento tiene un antitipo en el Nuevo Testamento. El tipo, Melquisedec; el antitipo, Jesucristo. Sombra de lo que había de venir, Melquisedec. El cumplimiento, Jesucristo. Eso es lo que representa Melquisedec. Ahora, hermanos, a donde nos lleva Hebreos es a decir y a justificar que Melquisedec es incluso más grande y más importante que el mismo Abraham. Ahorita lo vamos a leer. Y si es más grande que Abraham, es más grande que su descendencia. Y seguimos por eso es importante estudiar las genealogías, esas genealogías interminables que nos aburren en el Antiguo Testamento. Es importante entenderlas, porque Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a las 12 tribus. De entre esas 12 tribus o hijos que después se convirtieron en tribus, viene Leví. Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ahora, ¿por qué Melquisedec es más grande que Abraham y más grande que sus hijos? ¿Por qué Melquisedec es más grande? Bueno, vamos al versículo 4. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, y pone como ejemplo un suceso: a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Y aquí pone como ejemplo el tema de los diezmos. El tema de hoy no es hablar de los diezmos, pero lo pone como ejemplo. Hay un principio que sobresale en el tema de los diezmos, hermanos. Yo sé que el día de hoy los diezmos son muy debatidos. Darlos, no darlos. Hay muchos predicadores en internet que eso ya quedó atrás, que el diezmo fue para el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no. Hermanos, esas son falacias, no tienen argumentos. El Nuevo Testamento, aquí estamos, Nuevo Testamento, está enseñando el principio del diezmo, no lo desacredita, lo justifica. Entonces, si todavía hay quienes se preguntan si tienen que dar el diezmo o no tienen que dar el diezmo, bueno, le estás fallando directamente a Dios si no das el diezmo. Algunos dicen, es que con mi dinero, con mi diezmo viven los pastores. Hermanos, los pastores no vivimos del diezmo. Es un recurso que se utiliza, sí, para el sustento de los que servimos a Dios, sí, pero déjame decirte, no vivimos de tus diezmos. Porque aun si la iglesia dejara de diezmar, el Señor es el que nos sostiene, ¿sí? Entonces, nosotros no vivimos de tus diezmos, de sus diezmos.
¿Se utiliza y Dios lo multiplica y se administra, por supuesto, terrenalmente para nuestro sustento? Sí. Pero vamos a ver un principio, es lo que quiero que entendamos, porque si lo vemos solo con los ojos terrenales, nos vamos a quedar en eso. En la iglesia solo piden dinero, la iglesia es un sistema de recaudación y de eso viven los predicadores. Y no, hermanos, vamos a ver un principio que no está en el Antiguo Testamento. Bueno, sí está, pero más bien trato de decir, se explica y se sustenta en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver versículo 5. Lean conmigo, por favor, 1, 2, 3. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y lean el versículo 8 conmigo, aquí está el principio. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hermanos, la historia nos cuenta, el libro de Génesis nos cuenta que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Fue a rescatarlo. Abraham no era un guerrero, era un pastor de ovejas. Pero se llevó a sus sirvientes, tomaron lo que pudieron, lanzas, espadas, era un gran número, fueron, derrotaron a Kedorlaomer, derrotaron a ese cúmulo de reyes, y entonces ganaron un gran botín, rescataron al sobrino de Abraham, a Lot, y ganaron un gran botín. Abraham dice, ¿qué hago con gran botín? Va de camino a casa y lo encuentra Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, a quien se le reconoce, y Abraham así lo identificó, este es sacerdote de mi Dios. Entonces, cuando se encuentran frente a frente, la palabra nos dice que Abraham, por su propia devoción, sin ninguna ley, porque no había ley de Moisés, simplemente por un acto de adoración, dijo, voy a entregar la 10ª parte del botín, que era mucho oro, el diezmo, lo voy a entregar al sacerdote, a este representante de Dios, y entrega los diezmos a Melquisedec. ¿Cuál es el principio? En la tierra, hombres terrenales, en el sistema de Alfolí, los hombres administramos el dinero. Pero hermanos, el versículo 8 lo dice, aquí ciertamente lo reciben hombres mortales, pero allí, espiritualmente, ¿quién lo recibe? Dios. Dios mismo es quien recibe nuestra adoración a través de nuestras finanzas. ¿Qué hacemos cuando decimos, no, yo no voy a dar el diezmo? ¿Qué decimos cuando decimos, es que hoy no me alcanza? Como si le hiciéramos un favor a Dios, como si le diéramos de lo que sobra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a Dios? Le estamos diciendo, Dios, resuelve mis problemas, atiende mi oración, atiende mi ruego, pero con mi dinero, ese no, Señor, ese es mío. Cuando me sobre, te voy a dar algo, como una limosna, como un pordiosero, perdónenme la palabra, la expresión, pero a veces así lo pensamos, como si le diéramos de lo que sobra a Dios, cuando pueda. Ahí voy a dar una cuota de vez en cuando para que no me diga nada en el cuerpo ejecutivo. Hermanos, no. Es directamente a Dios a quien le estamos rindiendo honor, gloria y tributo. No porque Dios lo necesite, no porque los pastores lo necesitemos. ¿Por qué? Por obediencia y por adoración. Porque cuando nosotros damos nuestro diezmo y nuestras ofrendas, estamos diciendo, Señor, el dinero no me gobierna. Señor, mi corazón no está en los tesoros terrenales. Señor, tengo mucha necesidad, pero yo confío que si doy pasos de fe y te doy como un acto de adoración la 10ª parte de mis ganancias, yo sé que tú me vas a bendecir. ¿Por qué? Porque dependo solo de ti. Si tengo trabajo, es porque el Señor me da trabajo. Si tengo, no sé, un bono extra, es porque el Señor me lo ha dado. No porque te lo has ganado con más horas de trabajo. Lo tienes porque el Señor así lo ha permitido. Entonces, Señor, ¿cómo no darte lo que tú ya me has dado? Eso es el diezmo, eso es un acto de adoración. Manos mortales lo reciben. Y hermanos, quiero aclarar algo. Yo sé que hoy en día se habla mucho del tema del diezmo de manera negativa, porque hay muchos lobos rapaces
vestidos de corbata, se dicen predicadores y lo único que hacen es exprimir a la gente, sacan dinero de la gente, viven a costas de la gente. Eso es una realidad, eso es una realidad. Sacan dinero de la gente, ¿sí? Se enriquecen del dinero de la gente, es una realidad. Pero no por eso nosotros vamos a renegar de un acto de adoración. Sí, no porque haya falsos predicadores que solamente quieren nuestro dinero, vamos a dejar de ofrendar y de diezmar. Nosotros siempre debemos de vigilar, por eso hacemos juntas periódicamente donde se vigila la administración de los dineros, a dónde se ha ido cada centavo. Es bueno saberlo, es bueno saber si ha apoyado al pastor, a los pastores, los pastores tienen una vida digna, gloria al Señor. Pero siempre lo hemos dicho, al menos en Filadelfia lo hemos dicho, no queremos enriquecernos por salud espiritual de todos. No queremos enriquecernos. Y es bueno que la iglesia sepa cómo se administra el dinero. Amén, hermanos. Ya lo que hacen otros, el Señor juzgará a cada uno según sus actos. Los que se han enriquecido y solo tienen su vista en el dinero, tienen el espíritu de Balaam, el Señor los juzgará y el Señor nos libre. Dios juzgará también a aquellos que no dan el diezmo, por supuesto. Y Dios juzgará a aquellos que dan el diezmo, porque hay quienes lo dan, pero por tristeza, por necesidad o por presumir. También. El diezmo debe ser libre, generoso, un acto de adoración. No por ley, no porque me lo ordenan. Abraham no tenía ley en ese entonces, pero dio su diezmo. Y entonces, hermanos, hay un principio. Abraham reconoció, este que está delante de mí es un representante de Dios y es más grande que yo. A él le voy a entregar los diezmos porque sé que a través de él estoy adorando al Señor, estoy adorando a Dios. Y eso es a donde nos lleva Hebreos. Melquisedec tiene una estirpe mucho más grande, mucho más gloriosa que el mismo Abraham. Ya que hemos entendido quién fue Melquisedec, podemos reconocer algo. Salmo 110, no lo busquen, ya lo leímos. Salmo 110 dice: Jehová juró por su propio nombre al Mesías, que sabemos es Jesucristo, por institución directa y el dedo de Dios, él será sacerdote, pero no según Leví, sino según Melquisedec. Melquisedec era rey y era sacerdote, y Jesús viene de ahí, no de sangre, no de sangre, pero sí por institución divina. Entonces el sacerdocio de Jesucristo se justifica. Quiero que sigamos leyendo. Versículo 11, Hebreos 7:11. Lo leo y me siguen con su vista, amén. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es una pregunta lógica, válida, que nos introduce o nos adentra más al tema. ¿Por qué Dios tendría que levantar a otro sacerdote según un personaje misterioso pero sagrado? Es Melquisedec. ¿Por qué Dios tendría que levantar a otro sacerdote según Melquisedec si ya había puesto a Leví, Aarón? ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico, todos los levitas, hijos de Aarón, sacerdotes, uno tras otro, todos fallaron. Todos fueron imperfectos. Todos ellos demostraron que no pueden interceder plenamente por nuestros pecados delante de Dios. Ofrecían un corderito o un macho cabrío, ¿sí? O un carnero según la ofrenda que correspondiera, y ofrecían por el perdón de pecados. Pero aquí el secreto: ofrecían por sus propios pecados primero y después ofrecían por los pecados del pueblo, demostrando solamente un lapso intermedio en el sistema de Dios. Ellos no pudieron quitar el pecado del mundo, solo podían transitoriamente ir parchando el error humano, demostrando que el ser humano no tiene remedio hasta ese momento
así se concibía, no tiene escapatoria. Estaban encerrados, estaban encarcelados en un sistema, sacrificio tras sacrificio, todos los días. Ofrecían un sacrificio hoy por mis pecados, mañana hay que ofrecer un nuevo sacrificio. Y la ley seguía apuntándote: eres pecador, mereces morir, mereces o necesitas ofrecer un nuevo sacrificio porque sigues siendo pecador, porque sigues mereciendo la muerte. Y entonces el sistema se hizo infructuoso, llegó a ser obsoleto, porque no llegaban a ningún lugar de paz. Eso es lo que demostró la ley Levítico. Entonces Dios, previendo esto, cambió el sistema del sacerdocio a uno que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él no fue pecador, y que ofreció el sacrificio perfecto una vez y para siempre, perpetuo, permanente, perfecto, para toda la humanidad, para todo aquel que tenga fe en Jesucristo y se arrepienta genuinamente de sus pecados. El sacrificio lo cubre, porque no es cualquier sacrificio. Jesucristo es el sacerdote que presenta el sacrificio, y al mismo tiempo Él es el sacrificio que se presentó a sí mismo, siendo completo y siendo perfecto. Ahora, hermanos, quiero recapitular e ir cerrando poco a poco. Dije ir cerrando poco a poco, no quiere decir que ya vaya a terminar, pero ir cerrando poco a poco el argumento. Vamos resumiendo. La ley de Moisés no es mala. La ley de Moisés no ha pasado de moda. ¿Sí? La ley de Moisés, es que a veces maldecimos, suena feo maldecir, ¿verdad? Mal argumentamos, perdón. Mal nos expresamos diciendo que la ley ya quedó atrás, ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Hermanos, es una mentira. La ley sigue vigente, pero déjenme expresarles lo siguiente. La ley, aunque sigue vigente, necesitó una reforma, por así decirlo, necesitó un nuevo sistema. Un nuevo sistema no significa que lo que ya se escribió es desechado fuera, sino que más bien este nuevo sistema perfecciona lo que ya estaba. Entonces, quiero preguntarles lo siguiente. Levanten la mano todos los hijos desobedientes. Ándele. Bueno, para todos ustedes y para los que no levantaron la mano, pero que saben que han sido desobedientes, la ley de Moisés dice que deben de morir apedreados. ¿Sí lo sabían? Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Pero la ley dice: los hijos desobedientes, el hijo contumaz y rebelde, sácalo en medio de la congregación y apedréenlo, como ejemplo a toda la comunidad. Levanten la mano todos los que han sido infieles, han adulterado. Bueno, no la levanten, pero ustedes saben quiénes son. 1, 2, 3, 4, 5, 80 adúlteros aquí. La ley dice que debes de morir apedreado. ¿Sí lo sabías? Hermanos, la ley demuestra solamente una realidad: todos hemos pecado, no hay quien escape. Se demostró por un periodo que será más de 1500 años. Se demostró. Todos hemos pecado. No importa que te llames David, el hombre conforme al corazón de Dios, fallaste. No importa que te llames Salomón, el hombre más sabio del mundo, fallaste. No importa que te llames Natanael Román Morales, fallaste. Y la ley demuestra otra realidad: merecemos castigo. Ahora, hermanos, nadie puede salvarse demostrando buenas obras, tratando de parchar nuestros errores.
como diciendo, me he equivocado mucho, a partir de ahora voy a remediar mis errores, voy a dar dinero a los pobres, de ahora en adelante voy a ayudar a los ancianos, de ahora en adelante voy a ser buen cristiano. Quizá Dios decida perdonarme. No funciona así, porque por cada obra buena que presentes tienes 1000 en tu contra. Hermanos, la balanza se inclina hacia que mereces morir, mereces la muerte, mereces el castigo eterno. ¿Hay algún mensaje de esperanza dentro de la ley? Solo hay uno: el que cumpla toda la ley vivirá. Ahora, ¿alguien de nosotros ha cumplido toda la ley? Nadie ha logrado cumplir toda la ley y nadie logrará cumplirlo. Entonces la ley no puede salvar a nadie. En ese sentido, la ley no tiene poder, no tiene una forma de salvarnos. Aunque sí la hay legalmente, nadie puede cumplirla, nadie puede obedecer al 100% los mandamientos de Dios. Por lo tanto, todos estamos condenados. Entonces Dios, previendo esta realidad, dijo: necesitamos algo diferente, algo nuevo. Un nuevo sacerdote, no según Leví, porque el Levítico, los hijos de Aarón son imperfectos, nunca han podido salvar al pueblo. Necesitamos algo diferente, un sacerdote según Melquisedec. Y aparece Melquisedec en escena, prefigurando algo perfecto de lo que iba a venir. Se mantiene en secreto, no sabemos más la descendencia de Melquisedec, solo ese personaje, hasta el día de Jesucristo. Aparece Jesucristo y se revela: este es el sacerdote según Melquisedec. Él trae un nuevo sistema, pero no nuevo desechando lo anterior, sino nuevo perfeccionándolo. Quiero que leamos el versículo 22. ¿Ya lo tienen? 7:22 de Hebreos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esta palabra es importantísima: mejor pacto. No dice uno que sustituye al otro, dice uno mejor, que perfecciona al anterior. Por eso en Cristo Jesús se cumple toda la ley de Moisés. El pecador debe de morir. Jesús dice: yo muero por ellos. Se cumple la ley. La ley dice: solo el que obedezca toda la ley vivirá. Jesús dijo: yo he obedecido toda la ley. Ahora todos mis actos de justicia transfiéranselo a mis hermanos. Tú y yo que hemos creído en Jesucristo tenemos la perfección de Cristo Jesús. Es decir, yo no soy perfecto por mis obras, por mi andar, por mi actuar. Van a encontrar 1000 errores en mi persona, pero yo delante de Dios soy declarado justo y soy declarado perfecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en mi corazón. Y cuando Dios juzga mi vida, Dios el Padre ve las obras de Jesucristo en mi corazón. ¿Se cumple la ley? Sí, se cumple la ley. El que obedece vive, el que desobedece muere. Cristo Jesús murió por nosotros, se cumple la ley. Entonces es un mejor pacto, pero esto no lo podía realizar un descendiente de Aarón, solamente de aquel de quien se dijo de manera profética: será sacerdote según Melquisedec. Gloria al Señor. Hermanos, seguimos leyendo, nos regresamos al versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Eso lo justifica. ¿Por qué debía de levantarse un sacerdote según la orden de Melquisedec, según alguien diferente a Leví? ¿Por qué? Porque si se levanta un nuevo sacerdote, entonces también hay un cambio en la ley. Hay una nueva y mejor ley que se sobrepone, que cubre, que cumple lo que Dios ya había ordenado. Entonces eso justifica el cambio de sistema en nuestra salvación. Versículo 13: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió nunca en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, ahora sí, voy terminando. Ahora sí, hermanos, hay unas palabras, hay dos palabras que debemos de mantener en nuestra conciencia y en nuestro corazón. El versículo 16 al final dice: según el poder de una, ¿sí lo tienen ahí? Según el poder de una vida indestructible. El sacrificio de Jesús no puede deshacerse por nada del mundo ni del universo. ¿Saben por qué? Porque su sacerdocio, su labor es según una vida indestructible. La obra de Jesucristo en nosotros es perfecta, es indestructible. Primera palabra, indestructible. Ahora me regreso al versículo 3. La última línea del versículo 3 dice: permanece sacerdote para siempre. Indestructible, para siempre. Hermanos, toda la carta a los hebreos nos invita a permanecer firmes en la fe. No te muevas, no te rajes, no te eches para atrás, no digas yo abandono. El cristiano permanece firme, pero nosotros tenemos muchas debilidades, nosotros tenemos muchas tentaciones, nosotros seguimos luchando con muchos errores, ¿cierto o falso? El cristiano no es un ser perfecto, ya lo he dicho, no por nuestras obras, pero somos invitados a permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer? No es por ti, no es por muy religioso que seas, no es porque hayas estudiado el seminario bíblico, no es porque tengas 30 o 50 años de pastor, no es porque sirvas en todos los ministerios de la iglesia. Vas a permanecer firme solo por una razón: porque tu sumo sacerdote, dice la escritura, que es sacerdote para siempre. Y dice la escritura que tu rey, tu capitán, tu sacerdote es o permanece firme porque tiene el poder de una vida indestructible. Gloria al Señor. Pues se da testimonio, versículo 17, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre. Se repite: para siempre, según el orden de Melquisedec. Y concluye: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una esperanza, de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, esta es la invitación al día de hoy. Permanece firme, confía en Jesucristo. Él lo hizo todo por nosotros. Todo lo que nosotros no podíamos hacer, Jesucristo lo logró. El judío responde y argumenta: pero lo que hizo Jesús no sirve, no funciona, porque hay que ofrecer nuevos sacrificios. Todos los días hay que hacer sacrificios. Hebreos responde: el que me ofreció Jesucristo fue perfecto, una vez y para siempre. Y esto, versículo 20, no fue hecho sin juramento. No es solo así porque apareció, porque Dios se sacó un as bajo la manga, no. No fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Todos los hijos de Aarón fueron sacerdotes sin juramento, sin promesas de Dios, solo porque les correspondía por sangre. Muchos ni siquiera valoraron su sacerdocio, pero Jesucristo fue constituido sacerdote porque Dios mismo juró por sí mismo, por su propio nombre, porque no hay nada más grande que Dios, y juró por sí mismo: lo que Jesús va a hacer será perfecto.
Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra fiador dice o se utiliza solamente una sola vez en el Nuevo Testamento, fiador. En el Antiguo Testamento se utiliza, por ejemplo, para cuando el hermano mayor era Judá, le dijo a su padre, cuando fueron a la tierra de Egipto y los recibe José, y le dice: padre, el gobernador de Egipto pide que dejemos a Benjamín. Y Jacob, dice: no podemos dejar a Benjamín. No los puede acompañar. Ya perdí un hijo, no voy a perder otro. Y entonces Judá le dice: padre, yo doy la cara, yo te respondo por tu hijo. Yo voy a ser fiador de este evento. O sea, yo doy la cara, confía en mi palabra, yo me hago responsable. Ese es el concepto fiador. Y aquí Hebreos dice que Jesús es fiador de un nuevo pacto. O sea, Jesús está dando la cara por nosotros. Jesús dice: ustedes van a llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo, Jesús, soy fiador de ustedes. Yo me encargaré de ayudarles a perfeccionarlos y a santificarlos, porque es por mi propio nombre el juramento. Esa es la invitación al día de hoy, hermanos: permanecer firmes, porque tenemos alguien en que confiar: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Pónganse en pie, hermanos, vamos a cantar. Vamos a cantar. Su gracia es mayor. Amén, gloria a Dios.